La novela que concurre con el título El Rey del Este, presentado al Premio Planeta de Novela 2023 bajo el seudónimo Luis Parterrío, pertenece a la novela titulada La sangre del padre, de Alfonso Goizueta. La obra que concurre al Premio Planeta 2023 con el título Otoño sin ti, presentada bajo el seudónimo Gabriela Monte, corresponde a la novela titulada Las hijas de la criada, cuya autora es Sonsoles Ònega. Escoltant això, imaginem que ja podrien intuir quins són els dos convidats que tenim aquí a la Brúixola. Efectivament, són la guanyadora del Premi Planeta de Novel·la 2023 i periodista Sonsoles Ònega. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y también al finalista del Premi Planeta y historiador Alfonso Goizueta. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Lola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, felicidades a los dos por este reconocimiento. Si os parece, empezamos por unas preguntas por separado y después conversamos los tres. Sonsoles, empezamos por ti. ¿Cómo estás viviendo esta gira? Bueno, pues la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas, intentando estar en todos los sitios donde nos reclaman, que siempre es de agradecer, y empezando a tener ya contacto con los lectores, que también es lo más agradecido de todo esto. Exacto, actualmente te vemos durante las tardes en Antena 3 y ahora Sonsoles. Claro, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir? Porque se necesita también tranquilidad, se necesita concentración. Sí, lo que pasa es que no toda la vida es como la promoción del planeta, evidentemente. Ahora, Alfonso y yo siempre decimos que necesitamos un poco de silencio, de volver a nuestras guaridas para volver a pensar, pero normalmente cuando estoy escribiendo reparto mi tiempo entre lo que se llevan mis hijos, que son prioritarios, mi trabajo en la tele, que ocupa, es verdad, que el 80% de mi tiempo, y en el otro 20% pues colecciono noes, empiezo a decir no a todo el mundo, hasta que todo el mundo me acaba abandonando, ¿no? No, pero bueno, más allá de eso, es verdad que tienes que ser muy estricta con los tiempos, identificar los que pueden ser de calidad y te pueden servir para empezar a escribir o escribir si estás ya con la novela trabajándola. Y no me cuesta, o sea que para mí no es un esfuerzo, o sea, es lo más placentero que hago en mi vida, es cuando me siento a escribir. Mira, precisamente ahora me ha gustado esta expresión de colección o no es. ¿Crees que tendríamos que aprender a decir no más a menudo? Bueno, sí, y parece que yo sé, pero no te creas, Lola, que no sé decir no, ¿eh? Es uno de mis grandes defectos, pero en lo profesional me refiero. Pero en lo personal es que si no gobiernas el poco tiempo que tienes, que es además lo más preciado, al final te acaba invadiendo. Y luego también tenemos que ser muy estrictos con el tiempo en casa. Tenemos los que escribimos, pero creo que todos los ciudadanos en general tenemos un enemigo tremendo con el teléfono móvil, las redes sociales, sí, y la cantidad de tiempo que perdemos pasando pantallitas, ¿no? Si te das cuenta y eres consciente de que estás perdiéndolo, el tiempo, en ese momento es un primer no a ti mismo, ¿no? No voy a perder el tiempo en esto, voy a leer o voy a ver una serie. Yo siempre prefiero que la gente lea que vea series, que Dios me perdone, pero bueno, ese no que tenemos que darnos a nosotros mismos y a veces también a los demás. Prefieres que la gente lea y precisamente lo que haces es poner estas obras en manos de la gente, como es el caso de Las hijas de la criada, precisamente una obra que nos traslada a Logroño y nos explica la historia de dos niñas intercambiadas al nacer. Claro, ¿de dónde parte esta idea? Bueno, parte de eso, de una historia que ocurrió en Logroño, el intercambio de unas niñas, ahora ya en pleno siglo XXI ellas fueron conscientes de lo que había pasado, el intercambio en un hospital al poco de nacer, y eso condicionó de forma determinante sus vidas, ¿no? Es el punto de partida para esta historia que yo sitúo en la Galicia de 1900 con también un homenaje íntimo a la inmigración gallega, que en aquellos años pues tocaba a muchísimas familias, ¿no? Emigraban a Cuba, a Argentina, a otros países. Los míos emigran a Cuba y cuenta en realidad la historia de los Valdés, de la familia de los señores Valdés, con todas sus aventuras, desventuras, pero tocados
por ese intercambio de niñas al poco de nacer. Una venganza de la criada del Pazo, Sí. que cree que así va a Renata. dar mejor futuro a su hija. Es hija, Renata, efectivamente, es hija de la señora, es hija de la criada, y la intercambia por la hija de la señora. Y a partir de ahí ya surge toda la historia. He leído por ahí que muchas veces dices que, bueno, al final es importante que escribamos siempre desde el sentimiento y que precisamente a ti te gusta más escribir o prefieres escribir desde el dolor que desde la felicidad, ¿es así? Bueno, sí, es así porque pese a mi carácter extrovertido soy una gran tímida, y pese a que parece que siempre estoy feliz, pues no, tengo mis momentos de Sí. tristezas y de melancolías, ¿no? Somos humanos, si Siempre no digo sería que imposible. claro, y soy una amorriñada, que no sé bien qué significa, pero que en parte me define, algo nostálgica del pasado, por eso me gusta también bucear en él. Es verdad que los momentos creativos más fructíferos son cuando atravieso momentos tristes, ¿no? Y me pasa que al final acabo empapando a los personajes de esa melancolía de la que no se pueden desprender. Ujú. Te iba a preguntar también, actualmente vivimos en un momento, y a Dios gracias, en que desde todos los ámbitos reivindicamos el papel de la mujer. ¿Lo haces tú a través de las protagonistas de Sí. las hijas de la criada? ¿Cómo lo haces? Porque al final es una historia que no se sitúa en pleno siglo XXI, en el contexto en el que estamos viviendo nosotras actualmente. Sí, bueno, yo no me puedo abstraer de lo que soy una mujer, y observo el mundo con mi mirada de mujer, y tengo una madre, he tenido abuelas, bisabuelas. Lo que han hecho las mujeres en el tiempo pasado, las que nos han precedido en esto de vivir, han hecho muchísimo, y me gusta, me fijo en esos personajes porque, entendiendo el pasado, somos capaces de apreciar más el presente, ¿no? Me atraen esos personajes, no lo puedo ocultar, y están en todas mis novelas, ¿no? Mujeres fuertes en tiempos que no necesariamente son los nuestros, pero los esfuerzos, las luchas, los desasosiegos, los desconsuelos de todas ellas son perfectamente equiparables a los que podemos tener hoy, ¿no? Es verdad que cambiando todo el contexto sociopolítico, que no tiene nada que ver, y sería ridículo establecer alguna analogía, ¿no? Yo creo que con esta breve introducción que nos has hecho alrededor del libro nos has abierto bastante el apetito. En mi caso ya está saciado porque ya está bastante empezada la obra y la verdad es que me está enganchando mucho, que eso también es complicado. ¡Ay, qué bien! Sí, la verdad es que Me sí. gusta mucho. Y bueno, Alfonso, no nos olvidamos de ti, ¿eh? O sea que voy ahora contigo. Claro, con tan Me quedo solo... ensimismado siempre oyendo hablar a Sonsoles, ¿eh? Y muchas veces digo, joder, estaría horas, porque la verdad es que cuenta todo con una belleza. Bueno, de todo se aprende, ¿no? O sea, con tan Anda. solo 24 años decidiste presentar tu obra La sangre del padre, convirtiéndote así en el primer finalista más joven de estas 72 ediciones del Premio Planeta. ¿Cómo has vivido este reconocimiento? Bueno, pues lo vives con mucha ilusión y con mucha emoción, ¿no? También con una parte de orgullo, porque es verdad que la novela tarda mucho en forjarse, hay que dedicarle muchas horas. Sonsoles esto lo conoce bien, lo que es el proceso de escribir, lo ha estado describiendo antes, y cuando tienes un reconocimiento, pues sí, joder, es muy emocionante que reconozcan el trabajo de uno. Y yo, además, siendo esta mi primera novela de madurez, la que más tiempo le he dedicado, empezar con este enorme espaldarazo, pues es un gran honor, ¿no? También notas un poco la presión, notas un poco ese vértigo que existe, ¿no? De estar de repente ya en la lista de los premios Planeta, pero es muy emocionante. Es interesante que ganadora y finalista en este caso nos ofrecen contenidos bastante diversos. Entonces, en tu caso, La sangre del padre, a ver, más allá de sus conquistas, das a conocer al lector esta parte más íntima y más personal del personaje de Alejandro Magno, 600 páginas sobre la vida del conquistador griego. Claro, ¿qué es lo que más te llama la atención de este personaje para volcarte a escribir sobre él? Bueno, fíjate, antes de decir eso, aunque es verdad que las novelas son distintas, la de Sonsoles, la mía, es muy curioso que dialogan la una con la otra, ¿no? Porque al final tratamos temas
que aunque estén separados por los contextos obvios en los que contamos nuestras historias, son temas muy similares, ¿no? La sangre del padre, como dices, cuenta la historia humana de Alejandro Magno, ¿no? De quién era el hombre detrás del mito, y parte de eso es profundizar en cómo era su vida familiar, en cómo era la relación con su madre, con sus amigos, con sus amantes, esta historia de superación, de crecimiento personal que tuvo, de deseo de libertad y de deseo de aventura que muchas veces encontramos también en Las hijas de la criada. Entonces es gracioso cómo estas dos novelas dispares van dialogando la una con la otra. Y La sangre del padre nos coloca en esta Macedonia del siglo IV a.C. con este joven de 17, 18 años que de repente se ve cruzando el mundo, descubriendo un mundo totalmente desconocido, muchas veces recorriéndolo a tientas, porque no tenían mapas, no sabían a dónde iban, Sí. no sabían dónde terminaban las tierras. Y cómo es esta gran aventura, ¿no? El lector viaja con Alejandro, que lo lleva de la mano desde Macedonia, a través del desierto de Persia hasta el Himalaya y luego a las riberas de los ríos de la India. Entonces esta enorme aventura, que también es una aventura interior de Alejandro buscándose a sí mismo. Tengo entendido que no hay muchísimos documentos que hablen sobre esta vida privada, este entorno interior de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué punto de ficción juega aquí? Bueno, ¿qué papel juega aquí la ficción? Bueno, como novela histórica y sobre todo como novela de entretenimiento, la ficción es central, ¿no? Sí. Esto no es un ensayo, esto no es una tesis doctoral sobre Alejandro, entonces la novela es fidedigna en lo que a la vida y hechos de Alejandro se refieren, a su reinado, ahí es donde más tienes que investigar, pero del carácter de Alejandro no sabemos nada, porque no nos ha dejado unas cartas, no nos ha dejado unos diarios en los que podamos ver que sentía de una forma o que temía ciertas cosas, que dudaba cuando sucedía algo. Entonces ahí es donde tienes que rellenar con imaginación como novelista para crear una ficción que sea ficción, pero que sea históricamente verosímil, que yo creo que es el concepto fundamental que tiene que haber en las novelas históricas. Cuando juntas realidad y ficción, la ficción también tiene que ser verosímil, para que encaje muy bien con la realidad histórica que estás intentando contar. Entonces al final lo que tienes que hacer es un ejercicio de empatía casi, ¿no? Ejercido a través de los siglos, para ponerte en la piel de cómo podía sentir este chico tan joven. Claro, hilar cabos, intentar llegar al interior de este personaje. Se han escrito, podemos decir, ríos de tinta ya sobre Alejandro Magno. ¿Qué crees que aporta de diferente La sangre del padre? Bueno, yo creo que el lector aquí se va a encontrar con un Alejandro que no es el Alejandro arquetípico, no es el que podamos tener instalado en el imaginario popular, ¿no? Del gran guerrero, de uno de los grandes conquistadores, que también, porque la novela cuenta su aventura, cuenta sus conquistas, cuenta sus intrigas palaciegas, pero sobre todo lo que se va a encontrar el lector, yo creo, es un Alejandro que le va a ser familiar en lo que se refiere a la parte humana, ¿no? Porque este Alejandro vemos que está atormentado por miedos que podemos tener todos en cualquier momento de la historia. Cómo son esos 20 años en los que no eres niño pero todavía no te sientes adulto del todo. Cómo es ese deseo de libertad, ese deseo de crecer. Cómo lidias con las decepciones muchas veces que te va arrojando la vida. Cómo es esa historia de amor, ¿no? Cómo es ese amor entre Alejandro y Hefestión, que yo creo que es el amor verdadero, ¿no? Cuando te ves reflejado en el otro, cómo son las vicisitudes de esa historia de amor. Entonces esos son temas atemporales que sufrimos, seguimos sintiendo hoy en día, y que yo por eso digo que el lector encontrará un Alejandro nuevo, pero también un Alejandro que le resultará familiar. Pues un regalo que nos ofreces al lado ahí, a partir de estas páginas para poder conocer más esta intrahistoria del personaje. Ahora os pregunto un poco a los dos. Lleváis días de gira presentando las novelas, unos días que imagino que también os han servido para conoceros bastante, para hablar bastante. ¿Qué relación habéis forjado, habéis establecido a raíz de este premio? Sonsoles, por ejemplo. Bueno, para conocernos directamente, porque no nos conocíamos de nada, y la verdad es que aunque a veces resultemos un poco empalagosos, qué suerte hemos tenido. O al menos yo, voy a hablar por mí, voy a hablar en primera persona del singular, qué suerte he tenido. Recuerda, Sonsoles, que habíamos pactado que íbamos a empezar a decir que nos llevábamos mal, ¿eh? Así para cambiar un poco, ¿no? Para cambiar un poco lo que ya habéis dicho, claro. Sí, no, y sobre todo por eso, por no parecer empalagosos, ¿no? Pero sí, luego al final no lo hacemos porque no sabemos mentir, claro. ¿sabes? Y habíamos pensado inventarnos una trama en la que estábamos enfadados y tal, pero mira, es imposible llevarse mal con Alfonso Goizueta, es un lujo. Estaba él diciendo que le gustaba escucharme al revés. Yo disfruto muchísimo escuchando a alguien que generacionalmente no estamos cerca, ¿no? Pero en cambio me encanta ver cómo piensa alguien de 24 años
cómo tengo que empezar a reeducar a mis hijos, ¿sabes? Para que se parezcan en algo a Alfonso, porque es una gozada, la verdad. ¿Qué respondes a ello, Alfonso? Bueno, pues es que hay una parte de lotería en todo esto que es como el premio Planeta y el finalista, vamos siempre en tándem, dices, oye, pues con quién te tocará compartir esta vida, ¿no? Esta nueva vida que empieza. Y yo la verdad que es que me doy con un canto en los dientes de que me haya tocado con Sonsoles, que es estupenda, vamos en los trenes, en los aviones, al final compartimos mucho tiempo, ¿no? Pero vamos hablando de literatura, vamos hablando de actualidad, vamos hablando de historia, vamos hablando de libros, de repente hablamos de chorradas y nos reímos los dos. Y aprendo muchísimo de ella, porque además que yo me enfrento por primera vez a todo este mundo, ¿no? No solo el mundo de los libros, de lo que es una presentación, de lo que es una firma, también el mundo de los medios de comunicación, sí. que para mí es totalmente nuevo. Voy de la mano pues de una de las grandes maestras que hay ahora mismo en este país. Entonces, claro, es impagable el máster que estoy haciendo con ella. No, está claro que se nota... ¿Ves cómo resultamos empalagosos, Lola? ¿Ves cómo resultamos empalagosos? Bueno, se nota que haya que un doble premio y bueno, que si al final queréis ahondar en esta historia de intentar llevaros mal, quién sabe si eso puede ser el inicio de otra novela. Yo lo dejo ahí, ya veréis. También os quería preguntar, bueno. ¿hay escritores que necesitan de un ambiente específico, idóneo para inspirarse? Otros directamente también no creen en la inspiración. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Tenéis algún rincón especial, algún momento del día que os guste más dedicar a la escritura? Mira, es interesante lo que dices de la inspiración. Bueno, un apunte es la inspiración es una parte muy pequeña de la labor de escritor, y muchas veces lo digo esto casi como consejo a los que se quieren animar a escribir, decir, es que no estoy inspirado, es que no me vienen las ideas. No te vendrán nunca. Las ideas te vienen y la inspiración te viene cuando te sientas 8 horas delante de una mesa, delante de un folio. Entonces te viene algo, pero es muy necio estar esperando a que vengan las musas, ¿verdad, Sonsoles? Totalmente, es así. Este oficio tiene mucho de eso, de oficio, de sentarte a poner tornillos, y de repente es verdad que, y no sé de dónde salen ni cómo brotan, pero lo que tengo claro es que no tiene manual de instrucciones, de repente te surge eso, de la inspiración, las palabras salen más fácil, arreglas de situaciones que parece que no la tienen, el arreglo que no lo tienen, o sea, te tiene que pillar trabajando, que eso creo que lo dijo Picasso, ¿no? La inspiración me tiene que pillar trabajando. Esto tiene muchísimo de trabajo y muy poco de inspiración. Pues nos quedamos con esta idea también de cara, como decía antes Alfonso, a aquellos jóvenes o aquellas personas, jóvenes o no, pero que se quieran dedicar a escribir. Una última pregunta y ya os dejo, que imagino que debéis estar a tope. Sonsoles, por ejemplo, y después me respondes tú, Alfonso. ¿Tenéis ya una próxima novela entre manos o al menos una idea? Bueno, estamos trabajando. Bueno, sí, y dale con el plural. Yo estoy trabajando en algo muy incipiente todavía, con lo cual me da como cosilla decir nada, porque tampoco sé si va a ser la definitiva o no. Antes del proyecto que realmente te imanta y que no te levanta de la silla, tienes muchos borradores y muchas ideas y muchos documentos que abres y cierras y tiras a la papelera, ¿no? O sea, que todavía es pronto. Poco a poco. ¿Alfonso? No, sí. Totalmente, es pronto. Además, yo que para escribir necesito un poco de paz, un poco de silencio mental. Ahora mismo en plena gira de promoción que no paramos, es difícil, pero siempre hay ideas, ¿no? Siempre estás apuntando algo que te viene, aunque sean las notas del teléfono o en un post-it, en el margen de un libro, y de ahí van creciendo, ¿no? Tienes que dejar ideas en barbecho y de repente una de ellas es la que persigues, a la que le dedicas más tiempo, más trabajo, y esa es la que evoluciona. Están ahí. Pues hemos hablado de trabajo, hemos reflexionado también sobre la inspiración, hemos conocido también las intrahistorias que se esconden detrás de Las hijas de la criada, ganadora del Premio Planeta 2023 de la mano de Sonsoles Onega, y también el finalista, La sangre del padre, de Alfonso Goizueta. Sonsoles, Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo este momento con nosotros en La Brújula. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola.